Buenas noticias de Dios para ti, lunes 1 de febrero. Del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron en el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía. Pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa, a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, Marcos muestra cómo el poder de Jesús restituye a una persona, posiblemente un predicador judío paganizado, liberándolo de su total estado de impureza. Sin embargo, podría ser toda una ciudad tiranizada por el imperio romano que esclaviza. Lo cierto es que Dios despliega su poder y su misericordia sobre su pueblo y lo muestra con su fuerza incomparable sobre los enemigos. Reflexionemos. Escenas de vida. El ser humano necesita ser liberado no tanto y no solo de los propios límites y narcisismos personales, sino de las instituciones y de las estructuras colectivas, culturales e históricas, de su mundo circundante. Y como consecuencia de esto, se revelará que su identidad personal solo es posible en un marco de identidad colectiva. La palabra en la vida. El creyente es testigo de cómo el Espíritu Santo extiende la acción de Jesús hacia un terreno pagano, investido de poder sobre espíritus inmundos, provocando que el poder del mal y su dominación sobre el ser humano se desmorone.
La libertad del ser humano de todo cuanto lo amenaza y oprime ha llegado. Y así, una vez curado el enfermo, en su sano juicio, es reintegrado a la comunidad. Vivir la palabra. El discípulo, siguiendo el actuar de Jesús, se compromete a liberar, rescatar y sanar, a dar la vida y la paz, y a integrar a toda persona en la vida de la comunidad. Actuando bajo el poder del Espíritu de Jesús, ayuda a liberar de todo mal en su nombre y con el poder de su palabra, mostrando el rostro paterno de Dios que levanta a sus hijos, los dignifica y los pone a su servicio. Comprometidos con la palabra. Padre, que tu Espíritu Santo actúe sobre mí y sobre cada uno de tus consagrados por el bautismo, para que, por la palabra de Jesús, nadie permanezca esclavo de ideologías que matan, que conducen a la impureza, que desgarran a miembros del seno de la comunidad. Amén. Soy el Padre William Segura. A todos los bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.